Hora 25. Aimar Bretos. Pasan 3 minutos de las 10:30 de la noche, de las 9:30 en Canarias. Javier Lambán, presidente de Aragón, buenas noches. Buenas noches. Y muchas gracias por acompañarnos en esta edición especial de Hora 25 desde Jaca. Estamos en Jaca celebrando los 40 años de la emisora, 40 años de Radio Jaca. ¿Qué importancia tiene para Aragón, para esta comarca, para Jaca, la existencia y el presente de Radio Jaca? Bueno, 4 décadas son muchas décadas. Además coincide con una celebración a la que nosotros le estamos dando mucha importancia este año, el 40º aniversario del Estatuto de Autonomía, que nos ha sentado muy bien a los aragoneses. 40 años son muchos años, la SER es mucha SER, lo es en Aragón, lo es en la provincia de Huesca y lo es en Jaca, porque con respeto al resto de las ciudades aragonesas, esta en la que estamos es la primera capital del Reino de Aragón, hace 1000 años, es la capital del Pirineo y aquí primero hay que venir, hay que hacerlo con respeto, hay que venir a disfrutar y desde luego aprovecho estas palabras entendiendo que me van a oír muchos cientos de miles de españoles para invitarles que vengan aquí con permiso del alcalde. 1 millón de españoles, dice el EGM. Presidente, 1 millón de españoles, dice el EGM, que le están escuchando esta noche, no es poco de pavo. ¿Habrá Juegos Olímpicos, presidente, con candidatura conjunta, Aragón y Cataluña? Aragón quiere que haya Juegos Olímpicos. Aragón ha hecho todo lo que tenía que hacer para que haya Juegos Olímpicos, pero siempre ateniéndose a 3 premisas que me parecen absolutamente lógicas, justas y razonables. En primer lugar, nuestro Pirineo, y lo digo en Jaca, nuestro Pirineo en cuanto a estaciones, en cuanto a superficies esquiables, en cuanto a calidad de la nieve desde todos los puntos de vista, es igual o mejor que el catalán. Por tanto, no es admisible que una candidatura se produzca en términos de desigualdad entre Aragón y Cataluña. En segundo lugar, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente del COE, en Zaragoza, en septiembre del año pasado, se comprometieron públicamente con los aragoneses a que habría candidatura y sería una candidatura en pie de igualdad y con un reparto equilibrado de las pruebas, tanto en calidad como en cantidad. Y en tercer lugar, no podemos perder de vista el hecho de que a la hora de captar clientes, a la hora de promocionar comercialmente nuestro Pirineo, que es una fuente de riqueza inestimable para esta parte del territorio aragonés y que además le da nombre y le da prestigio a la comunidad, tenemos que pensar siempre que nuestros competidores comerciales no están en los Alpes ni están en América. Nuestros competidores más directos son los amigos del Pirineo catalán. Por tanto, nosotros no podemos participar en nada en el que nosotros estemos en inferioridad de condiciones, porque además de que seríamos poco respetuosos con nuestro patrimonio, estaríamos dando ventajas comerciales a nuestros competidores. Por eso debe haber juegos. Por eso Aragón está luchando por los Juegos, por eso Aragón ha puesto encima de la mesa una propuesta que creo que es muy sensata, que es muy razonable, que es muy inteligente y lo digo, no lo he hecho yo, la han hecho técnicos muy cualificados de Aragón y que además es muy generosa. Dividimos las pruebas en lotes según la importancia de las mismas y le damos a nuestros amigos de Cataluña la opción de ser ellos los que elijan los primeros. ¿Y qué le han contestado? Por tanto, ¿qué le han contestado? Nada. Nada. Pero yo no desespero. No sé qué plazos maneja en este momento el Comité Olímpico Español. Desde luego tampoco creo que se pueda demorar mucho en la decisión. La propuesta ha sido presentada oficialmente. Insisto, es una propuesta que pasa por eso, porque 2 magnitudes iguales sean tratadas con absoluta igualdad. Que, por ejemplo, la prueba reina de unos Juegos Olímpicos, que es el esquí alpino, se divida entre esquí alpino masculino y femenino. Se nos ha dicho desde
de Cataluña con bastante desprecio por su parte, que eso es una ocurrencia, pero resulta que esa división entre masculino y femenino es lo que ha pasado en los Juegos Olímpicos de las últimas ediciones y es lo que va a pasar en los Juegos Olímpicos de Milán dentro de 4 años. Por tanto, si es una ocurrencia que se va repitiendo sistemáticamente en todos los Juegos. Presidente, hoy el presidente catalán Pere Aragonès ha dicho que ellos están preparados para asumir por completo los Juegos. Y nosotros también. ¿No se estará convirtiendo esto en un poco a ver quién la tiene más larga? La pista de esquí, se entiende. El presidente del Gobierno de España, hay alguien que le está pidiendo una decisión o un acto de poder que está fuera de su alcance. El presidente del Gobierno de España ni le puede imponer una decisión a la Generalitat de Cataluña ni le puede imponer una decisión al Gobierno de Aragón. Es injusto cuando se le pide a Pedro Sánchez que dirima un modelo determinado y que se lo imponga a Cataluña, que se lo imponga a Aragón. Ahora bien, puede haber un momento en el que la intervención del Gobierno de España tenga que ser inevitable. Estos Juegos tenían como origen varios motivos y uno de ellos era tratar de que esta especie de separación existente entre Cataluña y el resto del país, este problema que tiene Cataluña con el resto del país, empezando por Aragón, porque somos los vecinos más inmediatos, empezar a tener soluciones a base de concebir proyectos conjuntos que nos unieran y que permitieran de alguna forma, y utilizo esta expresión de la manera más respetuosa, que el independentismo volviera al redil constitucional y que lo hiciera a través de algo tan interesante para todos como es poner en valor el Pirineo, promocionar el Pirineo y hacerlo de la mano las dos comunidades. Eso a hoy no parece que esté bien encaminado, aunque yo insisto, me dejaré la piel por llegar a un acuerdo siempre y cuando sea justo, pero desde luego lo que sería dramático es que al final se abriera paso algo que desde el COE se avanzó en las últimas fechas, se pronunció de una manera explícita, y es que si no hay acuerdo, cada comunidad autónoma haga su planteamiento y el COE decidirá. Eso sería, en mi opinión, gravísimo. Eso sería generar un problema político donde no lo había. Eso sería incrementar la confrontación territorial entre Cataluña y Aragón, pero que en este caso Aragón no es Aragón, es el resto de España, y en ese caso sí que el Gobierno de España, por evitar males mayores, por evitar un problema político gravísimo, sí que entiendo que debería intervenir para evitarlo por todos los medios. Presidente, le veo muy dolido con el COE. ¿Está defraudado con Alejandro Blanco? Bebo agua incluso para expresarme con rotura. Ya no voy a producirme en términos de expresión de sentimientos personales. La verdad es que yo, cuando se me sugirió que Aragón se embarcara en esta aventura, que era francamente ilusionante, lo hice sin ningún tipo de reticencia, sobre todo porque tenía la garantía del presidente del Gobierno de España y del presidente del COE. Y he de decir que en Alejandro Blanco, como presidente del COE, confié mucho. Yo suelo ser una persona confiada, respeto mucho a los responsables de las instituciones, sea la institución que sea. Y bueno, la evolución de los acontecimientos ha sido la que ha sido, todo el mundo la conoce. No voy a echar más leña al fuego, pero sí que tengo que decir que si ahora tuviera que empezar otra vez esta andadura, me lo plantearía de una manera totalmente distinta. Por ejemplo, si ahora se repitiera lo primero que ocurrió y que dio lugar al primer desencuentro, yo pensaría que el problema era muy grave, ya para empezar a plantearse las cosas de otra manera. Cuando se nos invita a mandar una carta al COI, al Comité Olímpico Internacional, poniendo de manifiesto nuestro interés. ¿En qué mes estamos hablando de esto? Julio del año pasado. Vale. Se nos plantea que Pedro Sánchez, que Pere Aragonès y yo mismo enviemos una carta al Comité Olímpico Internacional pactada. Alejandro Blanco nos dice que ya ha conseguido un acuerdo. A mí la carta me parece bien, a Pedro Sánchez le parece bien, y se nos dice que a Pere Aragonès también le parece bien.
firmamos la carta diciéndole al COI que tenemos intención de presentar una candidatura para organizar conjuntamente unos juegos. E inmediatamente, porque el independentismo ha jugado siempre con las cartas boca arriba, vemos en La Vanguardia, creo que fue, que la carta que presenta la Generalitat es totalmente distinta a la nuestra. Nosotros, Pedro Sánchez y yo, apostamos por unos juegos en el Pirineo y desde el primer momento, y esto está publicado en los medios de comunicación, Pere Aragonés habla con toda claridad de unos Juegos Barcelona-Pirineos. Él está hablando de algo que no tiene nada que ver con lo que está hablando Pedro Sánchez y con lo que estoy hablando yo. Aquello me pareció que merecía un toque por parte del presidente del COE. El presidente del COE me tranquilizó, pero es que eso es la metáfora perfecta de todo lo que ha ocurrido después. Habla del presidente Pedro Sánchez, que efectivamente vino aquí a Zaragoza y dijo unos Juegos Olímpicos en igualdad entre Cataluña y Aragón. Y ahora cuando habla con él, con el presidente Sánchez, ¿el qué le dice? Cuando el planteamiento que está haciendo Cataluña no es de unos Juegos en igualdad. Con el presidente Sánchez de esta cuestión hace mucho tiempo que no he hablado. La última vez que lo hice fue en una conferencia de presidentes que tuvo lugar en La Palma. He hablado con otros miembros del Gobierno con reiteración. Se me ha instado siempre al diálogo y la verdad es que nadie le podrá reprochar a Aragón que no ha ejercido el diálogo. Nosotros, el día 25 de marzo, le dijimos al Comité Olímpico Español que la propuesta que estaba haciendo era inaceptable porque era ni más ni menos que la propuesta que había defendido siempre Cataluña, una propuesta que consiste en reservar prácticamente todo el esquí y todo el deporte de nieve a Cataluña y dejarnos a nosotros un par de modalidades, pero porque ellos no las pueden hacer en su territorio, o sea, es decir, que nos reservan un papel absolutamente secundario y de comparsa. Nosotros le decimos al COE que no aceptamos ese planteamiento y a partir de ese momento no hemos parado de hacer propuestas alternativas siempre basadas en un planteamiento equitativo y justo, porque es que la expectativa que se generó en la sociedad aragonesa respecto a estos juegos eran la de que iban a ser unos juegos en igualdad, pero no es una expectativa que haya generado yo, es una expectativa que se ha generado desde las más altas instancias del Estado, que se ha generado desde el COE y que además obedece a la realidad. Es que el Pirineo aragonés no es peor en términos de nivel de estaciones que el Pirineo catalán, es como mínimo igual y seguramente mejor. Por tanto, aceptar un trato discriminatorio es absolutamente inaceptable. Presidente, a tenor de los aplausos que estoy escuchando esta noche aquí, a usted esto le está viniendo estupendo a nivel electoral. Estos señores aplauden porque en todo el Pirineo los únicos que alguna vez han intentado tener una Olimpiada han sido estos señores, desde Jaca. Jaca tiene muchos méritos acumulados sobre sí. Y uno de ellos es haber intentado una candidatura olímpica y en una ocasión, que me corrija el alcalde, estar a punto incluso de conseguirlo. Por tanto, si alguien puede hablar con propiedad de olimpismo en Aragón, es la ciudad de Jaca y es el Pirineo aragonés en todo el conjunto del Pirineo. Le aseguro que uno cuando está en política, evidentemente, tal como yo la entiendo, la política, quiero decir, sirve a los ciudadanos, sirve a un proyecto político, sirve a un territorio y evidentemente intenta ganar las elecciones. Le digo con el corazón en la mano que yo con este asunto jamás pensé en ningún tipo de utilización que me permitiera ganar las elecciones. Este asunto yo lo empecé a gestionar con mucha ilusión de que aquí hubiera unos Juegos en el año 2030, un año en el que estén todos ustedes tranquilos. Yo ya no estaré en el Gobierno de Aragón. Lo hice con ese propósito, lo hice con esa intención y, desde luego, ojalá hubiera visto con más claridad todo el desarrollo posterior de los acontecimientos, porque, desde luego, ni por ganar ni por perder votos hubiera perdido las energías que hemos invertido en esto, no solo yo, sino muchas de las personas aquí presentes, porque, insisto, perdóneme que le diga, si alguien se ha empeñado en que haya Juegos en el Pirineo, si alguien ha demostrado voluntad de diálogo, pero a la vez defensa férrea de sus intereses y de su patrimonio, hemos sido la parte aragonesa del negocio. Presidente, ¿se va a presentar a las autonómicas del año que viene?
Bueno, hace un tiempo ya dije que sí. Y lo mantiene. Y lo mantiene. Sí. No sé si escuchó el otro día a su compañero de Castilla. Lo que pasa es que esto tampoco me lo he planteado nunca en términos deportivos, esto de presentarse a las elecciones. Ni siquiera cuando se ganan, que a veces veo celebraciones estentóreas y tal, como si se hubiera ganado un combate de boxeo. Y, en fin, a veces ganar unas elecciones, si uno piensa realmente lo que le acaba de pasar en su vida cuando tiene que asumir a los pocos días una responsabilidad de gobernar, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, seguramente más que celebrar se sumiría en el llanto más profundo. No me diga que está arrepentido. No me diga que está arrepentido. No. No sé si escuchó el otro día. No, pero es que no son buenos tiempos para la lírica política, precisamente. Y además que usted gobierna con 4 partidos dentro del gobierno. ¿Cómo lo hace? Pues porque en Aragón existe una cosa que se llama Estatuto de Autonomía, que ha cumplido su 40º aniversario. Existe una acendrada costumbre, un hábito muy arraigado de pactar, de acordar, de entenderse. Y si en algún sitio podía funcionar un cuatripartito con fuerzas políticas tan dispares como Podemos, como el PAR, como Junta, como el PSOE, es justamente aquí. ¿A base de qué? A base de entender que el interés de Aragón está por encima de las ideologías políticas, a base de entender que en estos tiempos que corren la transversalidad es un valor en sí misma, a base de entender que las decisiones hay que adoptarlas desde el ámbito de la centralidad y a base de situar en el centro del debate político y del programa político el Estatuto de Autonomía. A partir de ese momento nos resultó fácil entendernos y frente a los pronósticos de los agoreros que dijeron que esto iba a durar 6 meses, llevamos 3 años y estamos tan cohesionados o más que el primer día. Así que repetiría la fórmula 4 partidos. Sin ningún tipo de dudas. Yo estaría encantado. Yo siempre lo he dicho. Yo, en principio, intenté un pacto con Ciudadanos. Incluso yo tenía un pacto con Albert Rivera desde 2 años atrás. Pero Ciudadanos se desdijo de ese pacto, ensayamos otra fórmula y jamás me arrepentiré porque, siendo difícil de entrada, se ha demostrado que en la pluralidad instalada en un gobierno, cuando prevalece la generosidad, cuando prevalece el deseo férreo de cumplir con un programa electoral y, sobre todo, cuando se piensa en el territorio y en sus gentes, tomar decisiones por la vía del acuerdo es facilísimo. Hablando de territorios y sus gentes, usted se va mañana a Andalucía a hacer campaña por Juan Espadas en Córdoba. Si finalmente, como apuntan las encuestas, el resultado es una victoria del Partido Popular, pero que no le dé como para gobernar en solitario, ¿usted sería partidario de que su partido facilitara ese gobierno para que Vox saliera de la ecuación? Mira, yo lo primero que tengo claro es que todo lo que pase en Andalucía, desde el punto de vista del Partido Socialista, lo ha de gestionar y ha de decidir sobre ello el compañero Juan Espadas. Yo me voy mañana a Sevilla, pasado a Córdoba. Yo voy a ayudarle a Juan Espadas a que gane las elecciones. Me tiene a su entera disposición y lo que haga al día siguiente de las elecciones será una decisión suya, porque para eso él vive allí, para eso él además forma parte de una tradición, la del socialismo andaluz, que ha gobernado durante casi las 4 décadas de autonomía de aquella parte del territorio español, y desde luego estoy convencido de que todo lo que haga Juan Espadas estará bien fundado, será inteligente y desde luego tendrá todo mi apoyo. Pero las decisiones se toman en los territorios. Se lo pregunto porque el otro día escuchamos a su compañero de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, diciendo que aquí ya todo se decide desde Ferraz, que el resto son monaguillos y que en el PSOE se ha conseguido la unanimidad perfecta, que es la de 1. Bueno, Emiliano es un hombre que se expresa de una manera determinada, pero Emiliano es un secretario general de Castilla-La Mancha que tiene el apoyo de todos sus compañeros de allí, tiene mucho apoyo ciudadano y además me consta que tiene muchísimo apoyo de la Ejecutiva Federal y del propio secretario general. Lo que pasa que el Partido Socialista no somos un ejército de zombies, tenemos nuestra personalidad, de vez en cuando decimos cosas que no tienen por qué estar exactamente alineadas con lo políticamente correcto, pero eso yo creo que lejos de empobrecer al partido lo enriquece. ¿Cómo está viendo la crisis de Argelia, presidente?
Bueno, con mucha preocupación, aprendiendo mucho de estos 3 contertulios que acabo de oír. En fin, estoy totalmente de acuerdo en que todo esto emana del movimiento en el tablero que está produciendo la guerra de Ucrania. Se está produciendo, ya venía de antes, pero la guerra de Ucrania está acelerando cambios en la geopolítica mundial absolutamente brutales. Y, desde luego, a quien yo estoy siguiendo mucho en esta crisis, porque me parece que es uno de los actores más relevantes y más inteligentes de la misma, es a José Borrell. Lo está haciendo bien, está diciendo cosas muy inteligentes, muy interesantes, y sobre todo me quedo con una de ellas. José Borrell ha dicho que la Unión Europea de esta crisis tiene que salir definitivamente convencida de que no puede seguir siendo un poder blando en la geopolítica mundial y que tiene que pasar a ser un poder duro. Los españoles están empezando a aceptar con normalidad que Europa se tiene que dotar de una política de defensa. Se está empezando a aceptar con normalidad que hay que gastar más dinero en defensa y se está empezando a valorar que hace 40 años, cuando decidimos entrar en la OTAN, estábamos haciendo justamente lo correcto. Ahora ese tipo de cosas se ven con perspectiva, pero se ven como aciertos absolutos, y desde luego lo que tiene que hacer España es tomar medidas para que en ese ejercicio de poder duro que tiene que ser la Unión Europea en las próximas décadas nosotros no nos quedemos atrás. Que haya mencionado a Borrell como referente y no al ministro actual de Exteriores de España, el señor Álvarez, es porque no comparte exactamente cómo se han hecho las cosas. Pero fíjense que yo con Borrell no he coincidido casi nunca, no solo físicamente, sino incluso políticamente. Pero no me duelen prendas en reconocer, Borrell ha sido siempre un tipo inteligentísimo, un hombre formadísimo, un hombre que se ha equivocado muchas veces, como todo el mundo, pero creo sinceramente que lleva unos meses acertando de pleno y lleva unos meses dejando el nombre de España en las decisiones que está teniendo que tomar a mucha altura. Yo estoy orgulloso de José Borrell en este momento. Presidente Lambán, 40 años de Radio Jaca. ¿Cuál es su relación con la radio? ¿Escucha mucho la radio, no? Sí. Sí, no sé si preguntarle cuál. Claro. Oigo la radio, oigo radios. Lo que me informo por la radio y por los periódicos. Lo que no veo es la tele. La tele solo veo series. No sé si estoy haciendo mal diciendo lo que digo, pero esto les va a encantar a los compañeros de la tele. Va a quedar usted estupendo en los telediarios a partir de ahora. Presidente Lambán, muchísimas gracias.